Yo no podía dejar de contactar al autor de estos murales. Aquí está en plena acción. Y una de las cosas por las cuales amo tanto Caracas y bueno, mi país, es ese alto contraste que existe en todas sus ciudades, en todos sus pueblos, ¿no? Hola Gordelius, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo, y en el video de hoy quiero darles un recorrido por toda mi ciudad para descubrir juntos las obras de arte que hay en estas preciosas calles de la capital venezolana. Conoceremos desde obras icónicas como esta que está justo detrás de mí hasta obras más nuevas y urbanas, así que acompáñenme en este nuevo video que va a estar súper lindo. Y vamos a comenzar este recorrido desde la conocida Esfera de Caracas. Nosotros los venezolanos le llamamos Esfera de Soto, pero ese es su nombre real, Esfera de Caracas. Fue construida en 1996 por el artista venezolano Jesús Soto. Esto es arte cinético. Es un ícono de la capital venezolana y yo recuerdo cuando estaba pequeña que hubo un montón de años que estaba abandonada hasta que la retomaron, la rescataron y bueno, hoy día es un lugar de esparcimiento para nosotros los caraqueños. De hecho, aquí justo detrás de mí hay unos banquitos donde viene la gente, se sienta, disfruta de la vista del Ávila, que la tenemos hacia el norte, y la Esfera, que está justo a un lado de la autopista más transitada de nuestra ciudad, nuestra autopista principal, la Francisco Fajardo. Así que si un día vienen por Caracas, no dejen de visitar la Esfera de Soto. Hoy creo que no es un buen día para grabar porque está muy nublado, pero bueno, yo estoy haciendo mi mejor intento de entregarles a ustedes este video porque realmente tengo tiempo queriendo hacerlo. Ahorita estamos en el distribuidor Los Ruices y desde aquí podemos apreciar otra de las obras que está a uno de los lados de la autopista. Esto es una cayena. Creo que está aquí desde el año 2014. Lo que sí les puedo decir es que se ve bastante deteriorada ya. Se nota que desde que la pusieron aquí no le han hecho mantenimiento. Seguimos entonces con el recorrido de las obras que están por la autopista. La cayena está allá, ¿la ven? Está en sentido oeste-este, y si vamos en sentido contrario, es decir, este-oeste, nos vamos a encontrar con otra obra. Esta es la Flor Sideral. Mírenla, es súper bonita. A mí me encanta porque, bueno, tiene como un montón de ángulos y parece más bien, no sé, a mí me recuerda como a un diamante. Y también se ve un poco, bueno, un poco no, bastante descuidada. Mira, fíjense que hay mucha maleza, o sea, no le han hecho mantenimiento tampoco y realmente es como un desaire, pues, porque es una obra bastante linda. Allá está el anuncio de la obra Bendice Rafael Martínez, que es el autor. Flor Sideral, esta también es del año 2014, porque yo creo que esto formó parte de un proyecto. Ahí arriba está el nombre, Viarte. Ha sido un reto grabar este video y poderles mostrar las obras que están por la autopista, porque tengo que pararme así en un lugar seguro y poder caminar hasta puentes como este para poder visualizarlo. El nombre de esta obra es Fragmentos de Lluvia. Yo le digo gotas de lluvia. Yo recuerdo cuando lo inauguraron, estaban pintadas súper lindas, o sea, se veían así como full brillantes. Ahorita también es una obra que está bastante descuidada. La verdad, yo no me había percatado de que estuvieran tan descuidadas, sobre todo el área verde. La grama, fíjense que se ve seca, no está todo verdecito. La verdad es que cuando uno pasa por la autopista y vas manejando, creo que no te das cuenta de muchas de esas cosas, ¿no? Pero yo sí las aprecio siempre que manejo. Ahora, cuando uno está aquí como peatón o de copiloto, sí te das cuenta de los descuidos que han tenido estas obras. Esta fue la última de ese proyecto que les digo, Viarte, la última en inaugurarse. Ahora, dejando a un lado el tema autopista, vía expresa de la ciudad,
vamos a ver las obras que están en las calles. En el nuevo puente de las Mercedes, justo cuando vas a entrar a esta zona de la ciudad, a esta urbanización, tenemos esta escultura que se llama Multiversos. También es súper linda y esta es una de las pocas en la cual, bueno, te puedes acercar. Ojo, esta no es una zona como de estar aquí sentado, pero es bastante transitada porque la zona de las Mercedes es un área de oficinas. Entonces por aquí sí pasa mucha gente y en esta calle también hay paradas de autobús y bueno, también es una de las linduras que adornan la ciudad. Está justo al lado del río Guaire, que para los que no lo saben es un río que atraviesa toda Caracas completa. En otra época, en los años 50, cuando mi papá llegó a Venezuela, por ejemplo, ese río era cristalino. De hecho, los caraqueños se bañaban en el río Guaire. Ustedes se imaginan que hoy día el río Guaire tuviera aguas cristalinas, que uno se pudiera bañar ahí y tuvieras esculturas como esta adornándote la vista. Yo creo que eso es un sueño. Ahora estamos en una de mis obras de arte favoritas. Esta es la Fisicromía Doble Faz de Carlos Cruz Diez, que es también uno de mis artistas plásticos venezolanos favoritos y yo creo que uno de los más conocidos en todo el mundo. Algo que me gusta mucho de él son las cámaras de cromosaturación. Si no saben lo que es eso, por favor búsquenlo ya en Google, y si algún día tienen la oportunidad de entrar a una cámara de cromosaturación, tienen que hacerlo. Aquí en Caracas hay una en el Museo de la Estampa y el Diseño de Carlos Cruz Diez. Esa está en la Avenida Bolívar y quizás algún día podamos hacer también un video sobre los museos de Caracas. Miren, y grabando esto me encontré aquí con una suscriptora del canal. Se las presento, ella es Ana Karina. Yo estaba grabando esto y se acercó. Gracias, Ana Karina, por acercarte. Mira, este video es de obras de arte de Caracas. ¿Tú has detallado que existen full en nuestra ciudad? Sí. ¿Tienes alguna favorita? Bueno, esta es una de mis favoritas porque siempre paso por aquí y las veo y me gusta muchísimo. Además que Carlos Cruz Diez es muy conocido por todos. Su obra más famosa es el piso del aeropuerto. La conoces, sí, ¿verdad? Sí. Todos conocemos el piso del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Por cierto, esa obra tardó 4 años en construirse, hace ya un montón de tiempo. En fin, Caracas es una ciudad bonita, ¿sí o no? Sí, me encanta Caracas, es mi ciudad favorita. Lo más bello de todos nuestros países es la gente, pero estoy segura de que en sus ciudades también debe haber obras de arte o murales o algo que les guste mucho. Si es así, porfa, déjenlo aquí en los comentarios y compártanlo con nosotras. Ahora estamos en Plaza Venezuela, centro de la ciudad. Esta área para mí es la que divide el este del oeste. Los traje hasta aquí para disfrutar del mural de Zapata, una obra construida en 1999. Está en una de las paredes externas del gimnasio cubierto de la Universidad Central de Venezuela. Está aquí, por supuesto, para el deleite de la vista de los transeúntes de la autopista. Está hecho con cerámica y se llama Conductores de Venezuela. Podemos ver en él personajes históricos como Bolívar o Teresa de la Parra al mejor estilo de un conductor. Ahora estamos por las calles de Chacao y los traigo a unas obras ya un poco más urbanas. Son los murales de Batsura. Aquí justo al fondo tenemos uno de él, yo creo que es uno de los más conocidos. Es de Simón Díaz, este es un bimural. Por este lado tiene este cantautor y por el otro lado tiene a Oscar de León. Ok chicos, yo no podía dejar de contactar al autor de estos murales y vine a hacerle una entrevista y por supuesto grabar uno de los murales que está haciendo en Caracas, el más reciente, así que aquí está en plena acción. Bueno, Batsura viene mucho del prejuicio que tiene la gente con respecto al arte. El arte de calle en algunas ocasiones es señalado, ¿no? Como despectivo cuando empiezas a hacer algunas rayas o tal vez es de noche y piensas que tal vez es un acto vandálico o que no es arte. Y cuando termina, tal vez les encanta o definitivamente no les encanta. Entonces bueno, cuando termina la gente quiere tomarse fotos, quiere acercarse. Entonces digo, bueno, esta es la clase de basura que yo hago, la clase de basura que nosotros hacemos, la clase de basura que está transformando la ciudad y que está aportándole miles de cosas a
a la ciudad y a los jóvenes pues también. Desde muy pequeño siempre veía a mi mamá como haciendo algunos dibujos. Mi madre es profesora de biología, entonces siempre estaba como dibujando cosas para los exámenes y yo también quería. Luego fue pasando el tiempo, tenía la necesidad de querer dibujar, entraba en algunas escuelas de dibujo. Después empecé a ver el tema del graffiti, que fue lo que llegó a mí, y a partir de ahí empecé a explotar mi propio proceso de creación, de ilustración. Luego, al pasar el tiempo, empecé como un proceso autodidacta a desarrollar diversas técnicas de cómo asumir la imagen, desde construir la imagen desde una paleta oscura hasta una paleta clara o una paleta media. Entonces todos esos recursos me permitieron tener como una amplia gama de conocimientos de cómo asumir la imagen de diversos puntos de vista, ¿no? Hoy en día creo que me gustaría como variar un poco el tema del formato de los murales. No solamente la pared, sino cómo sacamos el arte de la pared y lo establecemos en espacios donde la gente no se lo espera, y que esos espacios, así como ese gran módulo donde está Simón Díaz, la gente choque y reflexione y diga, wow, voy a llegar a mi casa escuchando Simón Díaz. O que el niño le pregunte a la mamá, mamá, ¿quién es ese señor? Simón Díaz, no sé quién es. Bueno, vamos a llegar a la casa para que sepas un poco de la cultura venezolana. Entonces la idea ahora viene siendo como un Batsura que quiere seguir tratando los temas de la sociedad, de las sociedades, pero interviniendo espacios que no solamente son la pared. Una de las ideas de este proyecto es que mostrarle a los jóvenes que la constancia es necesaria. Como ya hemos conversado, desde el 2008 empecé haciendo graffiti, poco a poco fui como dándole mi propia propuesta, y hoy en día creo que los llamo es Batsura y ya. Aquí mismo en Plaza Venezuela también tenemos una de mis obras favoritas de Caracas, y es el Abra Solar de Alejandro Otero. Esta fue construida por los años 80, es de aluminio y metal, y también recuerdo que por ahí en el año 2005, 2007, yo estaba saliendo del colegio más o menos en esa época. Fue desmantelada por actos vandálicos de, personas que se estaban robando sus piezas. En el caso del Abra Solar se robaban las aspas de metal y de aluminio. Hoy día está totalmente rescatada, pero de igual forma, como lo hemos visto a lo largo del video, como otras obras, sus áreas verdes están un poco descuidadas. Estas no tanto realmente, no tanto como por ejemplo las gotas de lluvia, pero sí se ve que necesita ya un poquito de cariño y mantenimiento. Ahí están viendo el Abra Solar, y justo aquí al lado tenemos otra fisicromía de Carlos Cruz Diez. Esta se hizo en 1982 en homenaje a Andrés Bello, y si no me equivoco, esta obra tapa unos ductos del metro de Caracas. Como pueden observar, está bastante deteriorada, le faltan piezas, por supuesto de colores, que es el principal elemento con el cual trabaja Cruz Diez, y sí me recuerda a los pedacitos del piso del aeropuerto, en que también faltan piezas, y yo creo que es necesario pues rescatarla. Este es el frente de la obra. Aquí está la estatua de Andrés Bello. Allá está la fuente de Plaza Venezuela, que hoy no está funcionando. Allá arriba vemos la puntita del reloj de la previsora, y por delante está mucho más afectada. Wow, no me esperé encontrar esta fisicromía así. La verdad es que me da mucha lástima verla en este estado. Esta es una plaza que está como adentro de Plaza Venezuela. Les confieso que yo nunca me había detenido a observarla o a disfrutar de este espacio que está muy lindo a pesar de la lluvia. Y desde aquí yo despido el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo de Caracas, y espero que podamos rescatar nuevamente estas obras, porque sin duda alguna fue un trabajo muy bonito que se hizo para darnos espacios artísticos en la ciudad. Todas esas obras que vemos a lo largo de la autopista, los murales de Batsura que están decorando las calles de una manera espectacular, obras más clásicas de todos los tiempos como las fisicromías de Cruz Diez o el Abra Solar, son obras que tienen que estar impecables, que son un orgullo para todos nosotros, que además son personajes que son conocidos en todo el mundo. Carlos Cruz Diez es conocido en todo el mundo, Batsura también, sus murales y su trabajo. Entonces sí, tenemos que rescatar estos espacios
y sobre todo conocerlos para aprender a quererlos y a valorarlos. Me despido, por favor no olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones para que siempre que yo publique un video nuevo puedan dejarme sus comentarios y yo durante la primera media hora les respondo a todos. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Me despido como siempre con besitos gordelios. Chao. ¿Cómo podemos considerar que la cultura de nosotros es un libro que lleva polvo o es un libro aburrido? Si puede ser colorida, puede ser graciosa, puede ser contemporánea.